Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a otro episodio más de Conversando Sin Miedo, un podcast hecho desde el corazón de Hogar Ruth, donde tendremos conversaciones importantes con personas maravillosas, sin filtro, pero sobre todo sin miedo. Y en esta ocasión nos acompaña Gloricel Maldonado, coordinadora de programas de vivienda de Hogar Ruth. Gracias, Glory, por estar aquí con nosotras. Sí, saludos a todos y gracias, Joami, por la oportunidad de poder hablar sobre los programas de vivienda de Hogar Ruth y sobre las alternativas de vivienda que hay para las sobrevivientes de violencia doméstica. Sin más preámbulos, comenzamos, ¿verdad?, esta conversación. Sé que eres trabajadora social clínica, pero actualmente estás como coordinadora de los programas de vivienda en Hogar Ruth, así que sé que estuviste en el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico muchos años ejerciendo. Y que ahora mismo tienes la encomienda de los programas, en plural, de vivienda. Háblanos un poco para las personas que nos escuchan, que nos ven, que no saben de los programas de vivienda de Hogar Ruth, una descripción rápida porque yo sé que es un mundazo y le vamos a dar como que un poco, ¿verdad?, en esta conversación. Sí, mira, los programas de vivienda de Hogar Ruth nacen a raíz de la necesidad que se identifica de las sobrevivientes una vez salen de esa situación de violencia doméstica. Sabemos que si se tuviese alguna situación de violencia doméstica en ese proceso de huida o de escape, pues pueden ir a un albergue de emergencia, pudiesen ubicarse en casa de algún familiar, algún recurso de apoyo, pero ¿después qué? Después de estar ahí, ¿qué? Continúa la situación de sin techo, continúa la situación de necesidad de protección de la familia y no termina ahí. O sea, antes estabas en un hogar con tu pareja, en tu supuesto lugar seguro, pero ya saliste de ahí, ahora necesitas recomenzar y necesitas tener otras alternativas, otras posibilidades. Y a raíz de eso es que nacen los programas de vivienda. Ahora mismo en Hogar Ruth contamos con varios programas de vivienda que cada uno de ellos va dirigido a diferentes necesidades. Te explico. Tenemos lo que son programas de vivienda transitoria, tenemos lo que son programas de vivienda permanente y programas de emergencia que son para atender la situación inmediata y luego pues continuar. Precisamente cuando sale una mujer del albergue de emergencia, que es a dónde voy, ahí es donde viene, ¿verdad?, esa ayuda de los programas de vivienda, que no tiene que ser nada más del albergue de emergencia de Hogar Ruth. Sí, en efecto. Nosotros en los programas de vivienda atendemos tanto hombres como mujeres, jefes de familia solos como familias con su composición familiar, con sus hijos, ¿verdad? Y pueden llegar a nosotros tanto de albergue de Hogar Ruth como de cualquier otro albergue, o igualmente pueden llegar donde nosotros porque están albergados en casa de algún familiar porque huyeron de esa situación de violencia doméstica y el lugar que entendieron seguro en ese momento era irme a casa de mi mamá, a casa de mi tía o a casa de cualquier recurso de apoyo, e inclusive hemos tenido casos que han estado hospedándose en hoteles de manera temporera sin tener los recursos para poder vivir en un hotel, para poder costear un hotel, y se han ido a hoteles mientras solucionan su situación precisamente por desconocer los recursos que existen para las sobrevivientes. También hemos tenido referidos de familias viviendo en carros, viviendo en la calle, literalmente en la calle, y todo esto como consecuencia de la situación de violencia doméstica. Recientemente, Joami, se hizo la publicación de los datos del conteo de personas sin hogar y en esos datos se refleja que más de un 30% de la población de mujeres sin hogar ha sido como consecuencia de una situación de violencia doméstica, agresión sexual, violencia de género o acecho. Y ahí podemos ver cuál es la situación actual de las mujeres en la isla. Estamos hablando de un % bien alto. Bien alto, claro. También vemos que 2/3 partes de la población de féminas sin hogar en la isla está sin hogar por primera vez. O sea, es su primer evento de sin hogarismo y muchas veces pudiese ser precisamente por una situación de violencia doméstica, 1 de cada 3. Claro, y eso es una estadística alta y el conteo se hace todos los años y pues Hogar Ruth es parte de ese sistema de cuidado continuo que es el COC, el 502, sí, del cual somos parte y tú eres parte de los miembros también de esos comités. Sí, en efecto, nosotros somos parte del COC 502 y estos datos de los que estamos hablando son precisamente del último conteo que se hizo en el mes de enero.
Hablamos de vivienda permanente y de vivienda transitoria. También está el programa de ESG, que es algo como más, un poco más fast track. Sí, Rapid Rehousing, sí, eso es un programa de vivienda permanente, un programa que atiende tanto hombres como mujeres, al igual que los demás programas, pero en el programa de ESG atendemos mujeres solas, hombres solos o familias, madres con niños, padres con niños, como único requisito, ¿verdad? El requisito es que su situación de vivienda sea vinculante a lo que es violencia doméstica. En ese universo de servicios que tienen los programas de vivienda, hay algo bien, bien bonito, que es que el lema que ustedes utilizan es que somos más que un techo. Y cuando todo el mundo piensa en vivienda, van a pensar en el techo, porque pues es el espacio que necesitan las personas, ¿verdad? Para poder seguir adelante, etcétera. Pero ser más que un techo, ¿qué significa para ustedes que se pueda proyectar? Sí, Joami, mira, efectivamente, cuando hablamos de los programas de vivienda de hogar Ruth, somos más que un techo. Somos más que un techo porque el techo es el principio de todo lo que vamos a lograr. O sea, un techo significa protección. Y una vez le damos el techo, tenemos eso, tenemos la necesidad, atendemos esa necesidad inmediata de protección. Pero nosotros somos más que un techo porque nosotros atendemos toda la área de una manera integral. Nosotros tenemos recursos de apoyo, establecemos redes, nosotros tenemos servicios de orientación, tenemos consejería, nosotros integramos todos los servicios de la organización, ¿verdad? Nuestros programas de agresión sexual, nuestros programas de Mariposa Montessori, por ejemplo. Todos los programas se integran a ofrecerles servicios a esas sobrevivientes de acuerdo a las necesidades que tenga. Y cuando nosotros tenemos una familia que está saliendo de una situación de violencia doméstica, la necesidad inmediata es protección, definitivamente. Esa es la necesidad en ese momento. Pero para lograr reconstruirse, para lograr la autosuficiencia, que es nuestra meta al final del camino, nosotros necesitamos tener todos esos servicios de manera integral para poder trabajar con esa sobreviviente. Y muchas veces podemos pensar necesidad de vivienda, vivienda pública, sección 8, vivienda subsidiada, y sí son alternativas de vivienda permanente, claro que sí, pero en el momento en que la sobreviviente está saliendo de una situación de violencia doméstica, probablemente no esté preparada para vivir a través de un programa de vivienda como los que acabo de mencionar, porque necesita adquirir unas herramientas para poder reconstruir su vida y la de su familia. Totalmente. Y ahí es donde viene ese servicio de trabajo social, de la psicóloga, de la orientación legal, que ustedes lo proveen, que se provee a través del programa y que es maravilloso porque te complementa en todo y te permite mantener sostenida. Porque, vamos, cortar la relación de dependencia emocional, de dependencia financiera, y ir a un espacio donde te sientas sola, ¿verdad? Complica la situación, así que sostener y que los programas de vivienda sean más que un techo es todo. Y yo sé que ustedes han tenido historias de éxito bien hermosas, historias de mujeres que han salido a emprender sus negocios, han salido a poder estudiar, han salido adelante, porque precisamente lo que buscan es la autonomía. Que sé que ustedes, ¿verdad?, impulsan mucho esto de la educación, entre otras cosas. Sí, se trabaja todo, yo a mí. Me gustó la palabra que utilizaste de sostener, porque precisamente sí, eso es lo que hacemos, sostener y acompañar. Nosotros en los programas de vivienda, una vez entran a nuestros programas, se identifican todas las áreas de necesidad y se identifican también esas fortalezas. Dentro de esas fortalezas nosotros trabajamos lo que es qué vamos a hacer de aquí en adelante, utilizando las fortalezas de nuestras participantes, qué vamos a estudiar, en qué vamos a trabajar, cómo vamos a lograr que al final del camino vivas de manera independiente y puedas sostener tu familia, mantener tu familia y ser... Sí, crear ese puente y esa conexión de cómo sigo hacia adelante, cómo construyo o reconstruyo mi vida y tengo, ¿verdad?, otra realidad, cómo yo logro eso. Que lograrlo acompañada es totalmente distinto. Claro, y garantizando también el bienestar de toda la familia, porque nosotros dentro de los programas no trabajamos únicamente a lo que llamamos la víctima, reconocemos que los hijos, los niños, las niñas y los adolescentes
también son sobrevivientes de la violencia. Y en ese aspecto nosotros también trabajamos con los menores. Tenemos diferentes alternativas, ¿verdad? Nosotros buscamos los servicios que los menores necesitan. Específicamente aquí en Hogar Ruth, a raíz de la necesidad que se vio en términos de que cuando las sobrevivientes salen de su situación de violencia doméstica y están de manera independiente, tienen que asumir la responsabilidad de los menores en su totalidad. Entonces, digamos, cuando tú tienes una madre con 2, 3 niños y tienes la custodia permanente, tienes que cuidar de tus niños, te alejaste totalmente probablemente de tus recursos de apoyo, porque en ese momento la prioridad es seguridad. Lo primero que trabajamos es seguridad. Entonces te reubicamos en un lugar seguro y probablemente no tienes esos recursos de apoyo. Gran parte de los casos no tienen auto, o sea, ¿cómo yo voy a llevar mis niños a la escuela? ¿Cómo yo voy a ir a trabajar? Y entre todos los retos que enfrentamos, el reto del cuidado de los menores ha sido uno de los retos bien difíciles de trabajar, sí, definitivamente, porque entonces queremos que la mujer alcance, o el hombre, porque tuvimos hombres con estas mismas situaciones, porque estamos hablando de custodios, familias que asumen la custodia de sus menores con poco o ningún apoyo. Que aunque son la minoría en términos de servicio, que las personas, ¿verdad?, que nos escuchan sepan que Hogar Ruth también en los programas de vivienda atiende hombres con sus hijos e hijas que son custodios o que son personas que salieron de una situación violenta y necesitan ese servicio de vivienda. Sí, definitivamente. En términos de los menores en Mariposa Montessori, sé que esa necesidad del cuidado nace de ahí y los menores que tenemos en los programas de vivienda particularmente se ven nutridos de ese servicio del Centro de Desarrollo Mariposa Montessori de 0 a 6 años. Sí, viene a cubrir esa necesidad que nos permite a nosotros entonces que mamá tenga esa disponibilidad o papá tenga esa disponibilidad para poder entonces estudiar, trabajar y poder ir trabajando con adquirir esas herramientas que va a necesitar para poder luego estar de manera independiente cuando salga de nuestros programas, porque nuestros programas son por un término de tiempo, ¿verdad? En el caso de los menores y de los adolescentes también tenemos acuerdos colaborativos. Nosotros tenemos ahora mismo un acuerdo colaborativo con AMSCA y nuestros niños y jóvenes reciben servicios en nuestras oficinas donde se identifican todas las necesidades que tengan en el área de salud mental, inclusive ofrecen servicios centrados en trauma también hacia los jóvenes y los adolescentes, lo que nos permite trabajar toda la familia, ¿verdad? A través del Departamento de Educación del programa de Homeless, también nosotros le ofrecemos a los estudiantes todos los apoyos que necesitan en términos de materiales escolares y coordinaciones. Aunque tengo que decirte que hay un área de necesidad todavía que tenemos que trabajar y es el asunto de la transportación. Ahorita estábamos hablando de los retos y te traje como reto lo que es la necesidad de cuidado de los menores para poder, tanto mamá o papá, poder estar de manera independiente. Pero el aspecto de transportación es otro de los grandes retos que tenemos nosotros dentro de nuestros programas, porque cuando tenemos una familia que está saliendo de una situación de violencia doméstica, muchas veces no tiene un auto. Muchas veces ese auto le pertenecía a la parte agresora o era el auto de la familia. No tiene un auto. Entonces tenemos una familia que está en un lugar que no es el lugar que conoce, en un pueblo que probablemente no es el que conoce, en una casa que probablemente no está tan cerca a todo lo que necesita, que eso es otro tema que podemos discutir más adelante. Y le sumamos que no tiene un auto. Y es una situación complejísima. ¿Sabes? Ya estamos hablando ya de retos y de cómo desde mi vida que estoy retomando, rehaciendo. Si yo estoy en una casa que está, digamos que está súper cómoda, ¿verdad? Que es la casa que cumple con ciertas necesidades, pero ¿cómo me muevo? ¿Cómo llevo a los menores a la escuela? Entonces, ahí es que entiendo que el llamado es al Departamento de Educación a través del programa Homeless poder cubrir esa área de necesidad. Y es un área que tenemos que continuar trabajando porque muchas veces ese servicio no necesariamente está disponible. Muchas veces el servicio de la transportación escolar está disponible en unas escuelas específicas o en unas áreas específicas, no necesariamente
tan cerca de donde la participante reside, pues porque no está en todas las escuelas. Entonces, es un área que viene a ser un área de necesidad porque requerimos que nuestros menores vayan a la escuela. Sí, nosotros cubrimos esa necesidad como programa, pero lo que queremos es que la familia tenga el acceso a cubrir esas necesidades de manera independiente a través de los recursos que hay, los recursos externos que tenemos. Y esa área de transportación ya no está siendo cubierta como hace muchos años atrás que sí se cubría esa necesidad. Sí, sí. Y continuando con los retos a nivel de la vivienda, Puerto Rico enfrenta una crisis de vivienda accesible, hay, ¿verdad? Hay desplazamientos en las comunidades, hay tantas situaciones que de hecho están, ¿verdad?, siendo visibilizadas en prensa y lo estamos viviendo, pero los programas de vivienda y particularmente las mujeres víctimas de violencia doméstica lo están sintiendo. Salgo huyendo, busco ayuda, está la ayuda, tengo la oportunidad de estar en los programas de vivienda, digamos, de Hogar Ruth, que es lo que estamos acá discutiendo, pero ¿y la vivienda? ¿Cómo la conseguimos? Porque, ¿verdad? Hay una magia que se hace de parte del equipo, pero hay mucha tarea, ¿verdad? Hay mucha gestoría que hacen todas estas manejadoras de casos para poder conseguir esa vivienda digna a esa mujer que lo necesita. Sí, sí, definitivamente. Eso es otro de los grandes retos. El identificar viviendas que cumplan con las necesidades de las participantes, precisamente por la falta de viviendas asequibles. Yo recuerdo, a mí hace unos años atrás, cuando yo comencé a trabajar aquí en Hogar Ruth, que precisamente comencé en los programas de vivienda, nosotros teníamos un documento donde se recogían todas las necesidades de las participantes en términos de vivienda. Y podíamos hacer un search de vivienda y decir, esta es la que ella necesita, porque cubre todas las necesidades, está cerca de la escuela elemental, ella tiene niños menores, al lado está el supermercado y ella no tiene auto. Bueno, cubría todas las necesidades. Te puedo decir que actualmente nosotros continuamos llenando ese documento que establece las necesidades de la vivienda para esa sobreviviente. Sin embargo, tenemos que elegir una vivienda que cualifica dentro de nuestros programas, aunque no necesariamente cubra todas esas áreas de necesidad. Eso no quiere decir que la participante va a estar sin que se le cubran esas áreas de necesidad, ¿me entiendes? Porque entonces nosotros entramos a apoyar en ese proceso. Pero es otro reto porque antes íbamos friendly, ¿cómo se llama esta página? Clasificados, ¿no? Clasificados online y tú entras y ahí tú miras, pero los arrendadores, bueno, recuerdo hace un par de añitos ya te iban poniendo, no se acepta esto, no se acepta lo otro, más la crisis de vivienda que hay actualmente, pues hay que elegir que cualifique, pero que cubra la mayoría de las necesidades para entonces el programa poder dar lo demás. Y que esté dentro de los índices de renta, del máximo permitido a través de lo establecido por HUD, ¿verdad? Que en el caso de un apartamento de 2 habitaciones estamos hablando de $663 aquí en el área metro, incluyendo agua y luz. Que ahora mismo las rentas están en 1,200, 1,300, que hay que hablar con ese arrendador, que se acoja a esto y hay que hacer como un tipo de negociación, ¿no? Como... Sí. Definitivamente, hay que hacer una negociación con el arrendador, hay que explicarle sobre nuestros programas y tenemos prácticamente que dejarles saber que necesitamos, que es su sensibilidad, que necesitamos, que lo vea como algo más que un servicio de rentar una casa, que lo vea más como un servicio también de ayuda hacia nuestro país, ¿verdad? Porque hacia una problemática social. Y aquí traes un elemento súper importante y es que como país no estamos viendo a veces la situación de violencia como un problema social, que es algo que nosotras estamos constantemente diciendo, y en ese servicio de la vivienda, de ese arrendador, muchas veces se ve, esta mujer es una mujer problema, porque es una mujer que tiene una situación que le están ayudando, y entonces como arrendador o arrendadora, supuestamente yo no quiero problemas, así que no cualifica para estar en mi vivienda, que sería un cierto tipo de discrimen. Claro, claro que sí. Sí, ese temor nos ha sucedido. Ese temor a pensar que porque tiene una orden de protección el agresor pudiese llegar hasta aquí y demás. Nosotros como trabajamos esto es, una vez nosotros tenemos un arrendador con nosotros,
ya él gana confianza en el programa, obviamente, porque nosotros estamos pendientes de nuestras participantes, de nuestras casas. Nosotros dentro del programa las manejadoras de casos hacen inspecciones trimestrales en las viviendas y eso les genera una confianza a nuestros arrendadores, lo que hace que continúen rentándonos. Definitivo. Que un llamado, ¿verdad?, de parte de los programas de vivienda a esas personas que tienen casas disponibles, que tienen espacios que actualmente rentan, ¿cuál sería, verdad, algo que tú le puedas exhortar o decir a estas arrendadores que nos van a ver? Yo estoy segura que las personas le van a dar share a esto y van a verlo esos arrendadores y esas arrendadoras. Les diría que definitivamente la alternativa de rentar a través de los programas de vivienda es una alternativa, una muy buena alternativa, porque nosotros ofrecemos unas seguridades dentro del proceso, ¿verdad? No necesariamente estamos por encima de los cánones de renta que están establecidos, tenemos que dejarnos llevar, regir por los cánones establecidos de renta, pero por otro lado nosotros estamos al pendiente de las propiedades, visitamos las propiedades, hacemos inspecciones regulares, nos mantenemos en comunicación directa con los arrendadores, somos accesibles, estamos disponibles en cualquier momento para cualquier duda o cualquier necesidad de reparación como te decía anteriormente, los arrendadores que entran a nuestro programa se quedan. Después compraron otra casa, hicieron otro apartamento y esos apartamentos pues continúan entonces dentro de nuestros programas de vivienda. Que sepan que estas personas que llegan a la organización y se quedan son esos ángeles guardianes que realmente permiten que estas mujeres y estos niños puedan salir de estas situaciones de violencia, puedan recuperar su autonomía, que más allá de los servicios que se le da de Hogar Ruth también es el componente de cómo creamos una comunidad y cómo realmente respondemos a las situaciones como sociedad. Así que ya saben, arrendadores, arrendadoras que nos están viendo, usted se puede comunicar con Hogar Ruth y Gloricel, un mensaje para esas mujeres o esas personas que están en una situación y lo más que le temen es a no tener un techo hoy por hoy, siendo realistas, ¿verdad? Pero ¿qué mensaje tú le dirías? Es la realidad. A mí, cuando nos llegan a nuestra oficina, el temor es ese, a estar sin vivienda. Y yo les diría, primero que nada, les diría que no van a estar solas en el proceso, que comiencen con darse la oportunidad de buscar información, de orientarse. A veces, y es normal, nosotras por naturaleza somos protectoras con nosotras mismas, más con nuestros hijos, ¿verdad? Que se den la oportunidad de orientarse, de saber los servicios que hay. Muchas veces en oficinas generales tienen la información, pero si van específicamente a lo que es una oficina dirigida a sobrevivientes de violencia doméstica, van a tener todas las herramientas y van a salir con una gama de información que van a permitirles tomar la decisión correcta, la decisión para la que ellas estén preparadas, ya sea en ese momento o si la decisión entonces es ir trabajando unas áreas para posteriormente decidir salir, ¿verdad? Nosotros dentro de lo particular de ir a recibir servicios con profesionales especializados en violencia doméstica, es que nosotros vamos a comprender el proceso que está pasando, vamos a entender el momento en el que se encuentra, vamos a validar lo que está sintiendo y vamos a poder dirigirle dentro del proceso, ¿verdad? Y mi recomendación finalmente sería que vaya a recibir una orientación con un especialista de violencia doméstica. Aquí en Hogar Ruth estamos con las puertas abiertas para orientarles y pueden llamarnos a nosotros directamente, pueden llamarnos a los programas de vivienda y le podemos orientar sobre todas las alternativas de servicios que tenemos aquí en la organización y dirigirla hacia la alternativa que le ayude en este momento. Gracias, Glory, por esta importante conversación y por poder visibilizar este tema tan importante. Gracias a ti, Yoami, por la oportunidad de poder haber discutido todos estos puntos y todos los servicios que tenemos en cuanto a vivienda para las sobrevivientes de violencia doméstica. Gracias. Gracias a ti. Así que ya saben, ustedes denle share, suscríbanse, denle like y nos vemos en una próxima ocasión. Hogar Ruth. Para conectar con nuestros servicios, llámanos al 787-792-6596.